Usted está a punto de entrar a un sitio saludable. Usted está a punto de aprender cómo llevar una vida saludable. Usted está en nuestra sala de espera. Bienvenidos. Sala de Espera, un programa producido y realizado íntegramente por la Dirección de Medios Audiovisuales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. El tema de hoy es la voz. Cuán importante es la voz para cada uno de nosotros, cuán importante es hablar de este tema, poder proyectarnos y cuánto habla de cada uno de nosotros este tema. Hoy estamos con el doctor Rubén Calduch, también con el doctor Ricardo Rivadeneira y con la licenciada Beatriz Pensotti. Esto es muy importante de poder llevarlo adelante y de poder empezar a hablar sobre todos estos temas y sobre todo desde el aspecto de la vida saludable, que es el tema que nosotros tenemos en cada uno de nuestros programas. Doctor Calduch, cuán importante es la voz y gracias por estar acá presente. Bueno, el tema de la voz es sumamente importante. Yo diría de que sería difícil, hasta es difícil poner en palabras, pero digamos, en principio es un medio de comunicación. Desde el llanto del bebé, cuando recién nace y que la madre lo recepta, se establece la primera comunicación o la primera experiencia de comunicación que hay entre dos seres humanos. Podríamos decir que entre varios, porque está el padre y también está toda la familia involucrada, porque la madre es un representante de la constelación familiar que hay en ella. Por lo tanto, se establece una comunicación humana, y es humana porque no solamente está la voz como tal, en este caso el gemido, el grito, el llanto del bebé, hasta su risa, sino también que está toda la gesticulación de por medio y la traducción. La madre es el primer diccionario, el primer traductor que tenemos nosotros en la vida, que le traduce al bebé sus sensaciones y dice entonces, el bebé llora porque le está doliendo la pancita, y eso va a llevar al primer nivel de simbolización que empezamos a mamar los seres humanos desde los primeros instantes de la vida. O sea que esto, podríamos decir, es el puntapié inicial a través del cual podríamos hablar de la importancia de la voz. En ese primer momento y en esos primeros años de vida, nosotros mediante la voz ya podemos hablar de personalidades, podemos empezar a ver cómo va a ser en nuestro hijo en el futuro, sobre su manera de actuar, de expresarse y de manifestarse. Bueno, el futuro es impredecible para los seres humanos. De allí que tengan tanta vigencia los horóscopos. Por ahí se puede acertar más con los pronósticos del tiempo, y de hecho, digamos, hay quienes los hacen y buenos, y no tanto con la futurología humana, ¿no? Y eso justamente hace a esto que tiene de hermoso la vida, porque es como decir, esta es mi aventura, y me voy descubriendo a medida que la voy realizando. Son importantes los primeros años de vida, indudablemente, porque allí se estructura la personalidad. Después puede haber modificaciones, es como decir, yo esta pared la voy a pintar, pero la pared como tal ya está construida, las bases de la personalidad ya están construidas, y también las bases de la comunicación humana. De tal manera entonces que después todo lo que se va a ir edificando lo va a hacer la cultura, lo va a hacer la convivencia, las costumbres familiares y la sociedad en general. Doctor Rivadeneira, hablábamos con el doctor Calduch de la infancia, de esta primera etapa, en la vida adolescente, ya en la vida adulta. ¿Cuánto habla de nosotros la voz? Y yo creo que habla en todos los sentidos, porque es la herramienta de comunicación que más utilizamos. Y sobre todo en la adolescencia, donde es importante la agrupación, donde se terminan de cerrar lo que el doctor está explicando de las identificaciones, es fundamental. Entonces es fácil ver en los grupos el que es tímido, el que es líder, el que es más osado, y que también eso va acompañado por su tono de voz, su timbre, su postura, porque en comunicación la voz es una parte, también el cuerpo habla. ¿El grito en los adolescentes tiene un significado? Sí, sin duda que sí, pero eso siempre hay que verlo dentro del contexto en que ha sido empleado el grito.
No es lo mismo gritar en una cancha de fútbol que gritar en una mesa familiar. Entonces, para no extender tanto, siempre hay que mirar el contexto donde se produce el grito. En líneas generales, el adolescente tiende a utilizar el grito como un valor de mensaje de lo que no está pudiendo poner en palabras, porque no sabe pedirlo, no sabe qué es lo que le está pasando. Hay que recordar que está pasando por una serie de cambios corporales, físicos, hormonales, que lo tienen permanentemente confundido. En la vida adulta y en la vida profesional, ¿cuál es el lugar que ocupa la voz? La voz nos acompaña a lo largo de toda la vida y la importancia está dada también por lo que dijo el doctor, es fundamental. Y lo que tiene de lindo esto es de que no hay un límite de tiempo por el cual uno se tendría que ya despreocupar de la voz, no, es hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas, porque es todo un aprendizaje, e inclusive en el final, cuando a uno le toca lo que se llama morir, estamos aprendiendo a morir porque no sabemos. Entonces es un aprendizaje, con la voz también es lo mismo, un aprendizaje de por vida. Licenciada, nosotros decíamos en el comienzo, y también hablábamos fuera del micrófono, el tema de que nos preocupamos por la voz cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la gente de cómo cuidar nuestra voz en el transcurso de nuestros días sin esperar llegar a un límite o a una enfermedad? Desde la parte técnica, nosotros trabajamos con todo el andamiaje que la persona trae. Una foniatra que ve la totalidad de la persona puede entender la problemática, si es que se da, de la voz puntualmente. Primero, la orientación es tratar en una evaluación de recuperar o de ayudar a esa persona que viene con problema a resolver. Pero no se termina esta historia en esta instancia, sino que continúa porque la problemática, si se da, acontece y habla de otras áreas de la persona. Si en un caso alguien tiene una angustia, no hay voz, pero si hay una sensación de angustia o de malestar, ya es una comunicación que la persona tiene que atender, tratar de entender qué es lo que le está pasando para que no llegue a focalizar o a cristalizar en patología inhabilitante. ¿Los problemas vocales siempre son por mal uso o también por estos problemas que pueden influir desde lo emocional? Yo ya tengo bastantes años y recibo consultas de madres con niños de 3 años que por ahí no han desarrollado el lenguaje, y muchas veces el lenguaje, la voz, la palabra, es el síntoma que representa a muchos problemas que no pueden conscientemente expresarse. Entonces, hay que atender a todo el universo que es la humanidad, el niño y el contexto familiar, porque a través de la palabra, que como lo dije en otra entrevista, hace un enhebrado de todos los estamentos del humano, del cuerpo, de la emoción, del espíritu, de la psiquis, y lo lanza como un acto catártico de descarga, de comunicación. Somos seres sociables y así operamos. Cuando somos niños, ¿cuál es la edad en donde decimos, bueno, el niño tiene 1 o 2 años, ha comenzado a hablar, y cuántos como mamás esperamos a que hable? Porque hay por ahí niños que tienen 3 años, 3 años y medio y que todavía siguen sin poder expresarse. ¿Eso lo tomamos como normal? La evolución humana en este momento está muy rápida. Los niños bebés tienen un mundo de interpretaciones que nos están dejando realmente asombrados. Los niños gestualmente, con la mirada, con pequeñas sensaciones, expresan lo cognitivo y por ahí lo expresivo, si una madre está realmente conectada con esta relación. Pero lo que sucede es que muchas veces el lenguaje es usado como herramienta para manipular
para no dar sin saber que el chico está haciendo uso de estas herramientas y los padres no conocen. Entonces, un poco la experiencia de los profesionales que entienden cuando reciben la consulta es que informen, que eduquen a los padres, que son padres y que deben ocupar el rol de padres y que deben estar atentos, digamos, a estas expresiones que muchas veces no es patológico, pero sí que requieren de alguna corrección por parte del rol de padre, ¿no? No sé si te estoy siendo clara. Exacto, y faltarían esos tips para la mamá, el cómo se dan cuenta de estas cosas. Claro, el profesional, por ejemplo, hasta el año, el varón tiene una motricidad que expresa el caudal cognitivo. La mujer tiene otro tipo de motricidad. El hombre todavía sigue siendo acto y la mujer es más palabra. Todavía eso yo en las entrevistas veo que se mantiene. Pero hasta el año el niño ya tiene que tener un caudal de palabras no bien dicha, con dislalia se llama fisiológica, pero que se expresa, se comunica, logra tomar del medio lo que es necesario para su crecimiento y eso está bien. Pero un niño que al año no se expresa no es un desorden. Puede haber otro tipo de rítmicas, de capacidades que hay que esperar en el estímulo y hay que conducir. Pero hay que estar alerta porque es todo un proceso de maduración que el niño va haciendo acompañado del núcleo familiar. Bien, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por ser parte de este gran proyecto y de esta manera poderle contar a la gente en este día tan importante como es el Día Mundial de la Voz. Gracias. Gracias. Gracias por elegir tener una vida saludable. Gracias por compartir 60 minutos nuestra sala de espera. Los esperamos en nuestra próxima consulta.